Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena Villanueva, soy estudiante del programa de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad del Quindío. Esta tarea tiene que ver con la escuela inclusiva y el contexto sociocultural. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de la exclusión y la inclusión, una mirada a la educación desde la diversidad. La educación ha experimentado una metamorfosis en la manera de ver, comprender y atender la diversidad, pasando de un enfoque excluyente hacia una propuesta mucho más inclusiva. En esta presentación se analizan los conceptos de exclusión, segregación, integración e inclusión con el propósito de reflexionar sobre sus implicaciones en el ámbito educativo. Este análisis permite comprender tanto su evolución conceptual como los retos que implica la construcción de prácticas pedagógicas en los contextos educativos de la actualidad. Quise traerles este cuadro en el cual de manera gráfica se están representando cada uno de estos conceptos que estamos abordando el día de hoy. En primer lugar, encontramos la exclusión. Vemos cómo las personas que se consideran normales o que están dentro de los rangos de normales están en un grupo, están unidos, pero las personas que son diferentes por algún motivo, entonces se encuentran excluidos, están aparte, están fuera del grupo. También encontramos la segregación, que es esta segunda imagen, en la cual vemos que pues ya las personas que son diferentes no se encuentran dispersas, sino que se encuentran agrupadas. Sin embargo, esto es segregación, porque no están compartiendo con las demás personas, sino que se diferencian y por ende están agrupadas por ser diferentes a los demás. En la integración, vemos que en un recuadro grande, pues se encuentran ya todos están compartiendo el mismo espacio. Sin embargo, las personas que son diferentes siguen estando reunidas como por un ladito, como relegadas, mientras los otros están en otro espacio y están aparte, a pesar de estar compartiendo el mismo espacio. Y también tenemos la inclusión, que ya es un recuadro grande, es un espacio en el que todos participan, en el que todos, sin ningún tipo de discriminación, están participando de manera activa, están compartiendo el mismo espacio. Ahora vamos a hacer esta comparación desde el nivel epistémico. La exclusión niega el acceso al conocimiento o a la educación a ciertos sujetos considerados no aptos para aprender, como por ejemplo, antiguamente, que solamente estudiaban los hijos de los reyes, los hijos de los políticos, los hijos de las personas influyentes, mientras el resto de la población no tenía acceso a la educación por ser campesinos, por ser artesanos, por no hacer parte de la élite como tal, entonces no tenían acceso ni siquiera el derecho de poder estudiar. La segregación reconoce que hay diferencias, pero separa a los estudiantes según sus características. Esto lo podemos ver cuando se empezó a implementar los colegios para niños especiales o para personas con capacidades diferentes. Entonces, eso ya es un rasgo de segregación. Integración. Permite el acceso a la educación a todas las personas, a todos y a todas, pero permite unas estructuras o mantiene estructuras de diferenciación. Entonces, lo que veíamos, si están dentro del mismo espacio o los mismos están dentro del mismo dentro de la misma aula de clase, pero realizan actividades completamente diferentes los estudiantes a las que están haciendo sus compañeros, porque pues sencillamente no hay de pronto las herramientas, la capacidad para que los niños que tienen capacidades diferentes a nivel cognitivo sobre todo puedan pues como ir a la par lo más posible con los demás. Y tenemos por último la inclusión, que reconoce la diversidad como parte del proceso educativo y transforma el sistema para garantizar el aprendizaje de todas y de todos. En este caso ya no son los niños los que tienen que adaptarse al sistema, sino que el sistema se adapta a las condiciones de los niños, de los estudiantes, de sus necesidades. A nivel histórico y cultural, la exclusión pues, se manifestaba principalmente con la invisibilización y marginación de los grupos sociales por discapacidad, por etnia, por raza, por creencia. Entonces, pues existía como esa discriminación. Segregación, la creación de espacios o instituciones educativas para personas diferentes. Por ejemplo, pues en lo que tiene que ver con educación. O como de pronto ese, esa lucha que han tenido las personas afrodescendientes que es en Estados Unidos, que es, pues es una población muy grande y sin embargo no tiene los mismos derechos de los blancos y es muy, muy marcado, sobre todo en años anteriores. Pues de hecho, por ejemplo, no podían compartir el mismo baño o estaba el baño o los espacios para para personas de color. La integración. En la integración hay incorporación parcial al sistema educativo regular, sin cambios estructurales. Entonces, en este caso, sí, la persona que es diferente ingresa al sistema educativo, puede estar en el mismo salón de clase con los demás, pero no hay cambios a profundidad, no hay condiciones que garanticen que puedan llevar un ritmo de aprendizaje apropiado y acorde con el resto del grupo o con el grado que está cursando. Y por último, la inclusión, que reconoce la diversidad como un valor social y cultural dentro del sistema educativo. Y lo que les decía ya, con la inclusión lo que se busca es que el sistema se adapte a las diferencias, se adapte a las condiciones y a las necesidades de los estudiantes. Algo muy bonito de la inclusión es que
ya no se enfoca solamente en los que son diferentes, sino que se busca que todos seamos respetados, que todos seamos valorados, que todos seamos vistos, independientemente de si tenemos o no una discapacidad o alguna condición, ¿no? Que seamos vistos como iguales. Entonces deja de haber preferencias, hay un equilibrio tanto para unos como para los otros. A nivel normativo, entonces antes, pues creo que reinaba la exclusión, había una total ausencia de políticas que garantizaran el derecho a la educación de los individuos. Entonces, pues sí, podían recibir, tenían acceso a las personas que pertenecían a la élite, como ya les he mencionado. Entonces, la educación no era un derecho como tal para todas las personas por el simple hecho de ser un ser humano, no existía ese derecho. La segregación, entonces normativas que permiten una atención diferenciada, pero no de manera equitativa. Podría incluirse de pronto a que empezó a haber acceso a la educación a campesinos o a poblaciones indígenas, pero no tenían las mismas condiciones del resto de la población. La integración en la cual pues ya empiezan a aparecer leyes que reconocen el derecho a la educación para diversas poblaciones, como es el caso del decreto 2082 de 1996 y la ley 361 de 1997. Este decreto y esta ley promueven la integración de personas con discapacidad al sistema educativo. Ya en la inclusión, que esta se enfoca más en la educación como un derecho universal, este derecho es promovido por la UNESCO, está establecido muy bien explicado en el Objetivo de Desarrollo número 4 y a nivel Colombia, pues por la ley 115, aunque esa pues es un poco más hacia la integración, y la ley 1618 de 2013, que es así, va de lleno en la educación inclusiva. Bueno, esta comparación a nivel curricular. La exclusión, pues, hay un currículo rígido, muy estricto, es homogéneo, es impermeable, es centrado en contenidos estandarizados y todos tienen que ver determinados temas de una manera específica. En la segregación ya empiezan a existir currículos diferenciados según el tipo de población al cual va dirigido. Entonces está el currículo para la mayoría de la población y el currículo para personas con capacidades diferentes o con ciertas limitaciones cognitivas. La integración ya empiezan a haber ajustes individuales al currículo. Hay adaptaciones a determinados estudiantes, pero pues sigue siendo parte, o sea, sigue el estudiante estando ahí, pero hay actividades diferentes, hay cosas que son diferentes y son solamente para él. Y ya la inclusión, en esta hay currículos flexibles basados en un diseño universal de aprendizaje, que es el DUA, y lo que busca es que el currículo no se tenga que estar modificando o se tenga que estar adaptando, sino que esa universalidad permita que sea pertinente para todos. Desde el punto de vista pedagógico, entonces la exclusión con prácticas pedagógicas que no tienen en cuenta la diversidad en el aula, que no tienen en cuenta que hay niños que tienen límites cognitivos o condiciones familiares, condiciones sociales, que hacen que se distraiga o que hace que no pueda llevar el ritmo de los demás. Segregación. Entonces ahí ya empiezan a implementarse estrategias pedagógicas diferenciadas, pero igual que el nivel curricular, según el tipo de la población y es en espacios separados. La integración, entonces, en la integración el docente debe adaptar al estudiante a un sistema ya estructurado. Entonces, en este caso, el sistema está estándar y quien debe adaptarse es el estudiante. Quien lo ayuda, el docente. Pero igual sigue siendo una barrera. Y en la inclusión, las prácticas pedagógicas responden a la diversidad, promoviendo la participación y el aprendizaje significativo. Entonces, al igual que el currículo, se diseñan más prácticas pedagógicas que respondan a las necesidades de todos los estudiantes, sin distinción alguna, independientemente de la condición que pueda tener, de sus características específicas, las tenga o no las tenga, porque pues esa es la idea, que no haya distinción, eh, que no hayan etiquetas. Personalmente considero que, bueno, en general, una de las materias que debería de ser obligatoria desde la primaria es el lenguaje de señas, porque no es suficiente con que nos llegue a nuestras aulas de clase, llegue un compañero, pues uno como estudiante, llegue un compañero que tenga discapacidad auditiva y puede que él conozca el lenguaje de señas, pero si yo no lo conozco, no le puedo entender, no puedo comprender. Es como si me hablaran otro idioma, porque pues por eso es un lenguaje de señas y debería ser tan importante como el inglés, que es el idioma universal, el idioma comercial, pero es igual de importante, igual el lenguaje, la escritura en braille, porque de nada sirve que el estudiante que tenga la discapacidad sepa leer en braille si yo no sé transmitirle el conocimiento, lo que yo le quiera expresar a través del lenguaje. Bueno, él me puede escuchar, pero pues hay actividades y cosas que necesitan de la parte visual, pues al menos para que él se lo pueda imaginar.
Llegando ya a las conclusiones, a través de la historia la educación ha evolucionado pasando por la inicial exclusión, luego el reconocimiento de las diferencias, pero de manera segregada, la integración donde se comparten espacios y lo que hoy se construye, la inclusión. Hay que tener en cuenta, esa inclusión está en construcción, todavía no es la realidad y mucho menos en Colombia. La inclusión donde se vela por los derechos y la integridad de todas y todos sin distinción, entendiendo que la diversidad hace parte de la realidad y es un elemento enriquecedor y fundamental en el aprendizaje. A pesar de los avances normativos impulsados por organismos como la UNESCO y mediante políticas nacionales en la práctica, aún persisten prácticas de segregación e integración dentro de los ambientes educativos. La inclusión no se limita al acceso, sino que implica la transformación del entorno, del currículo, de las prácticas pedagógicas y una cultura institucional para garantizar la participación y el aprendizaje de todos y todas los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Como futura docente del área de ciencias sociales, creo que es fundamental promover estrategias pedagógicas inclusivas que partan del contexto, que fomenten el pensamiento crítico y el respeto por la diversidad mediante el uso de enfoques como el diseño universal para el aprendizaje y el trabajo colaborativo. Asimismo, se hace necesario fortalecer una cultura educativa basada en la equidad, la participación y la valoración de las diferencias que contribuya a la construcción de espacios escolares más justos e incluyentes. Bueno, por acá les dejo las referencias que utilicé. Y muchísimas gracias por ver este video. Chao.